Bienvenidos a Economía en Breve del 5 de noviembre del 2023. Nunca dejará de asombrarme la capacidad de la realidad para callarnos la boca a los economistas que tratamos de predecir el futuro. Esta semana los mercados financieros comenzaron a celebrar la Navidad de forma bastante adelantada, diría, registrando fuertes ganancias en los mercados accionarios y de bonos, en lo que fue una oleada de optimismo como no se veía hace tiempo. Los mercados accionarios, luego de tener un mes de octubre con pérdidas generalizadas, como podemos ver en nuestro cuadro resumen, en la semana que terminó registraron sólidas ganancias con nuestro promedio de 10 mercados que pueden ver aquí, avanzando 4.4%. La Bolsa Mexicana de Valores presentó un fuerte repunte de 4.7% para terminar en las 51.267 unidades y el superpeso mexicano regresó por sus fueros y se apreció con fuerza 3.6% para terminar en 17.47 pesos por dólar, para el pesar de los exportadores que ya se estaban empezando a recuperar. Las tasas de interés de los bonos de 10 años cayeron de forma significativa 33 puntos base en el caso de los bonos de Estados Unidos, que cerraron en 4.57% y 45 puntos base en el caso de los bonos mexicanos, que acabaron en 9.76%. Toda una fiesta en los mercados que reaccionaron con gran alegría primero a la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambio su tasa de interés de referencia y luego al reporte de empleo de octubre en Estados Unidos. Este comportamiento revela que los mercados están celebrando con bombo y platillo el fin del ciclo de alza en las tasas de interés de la Reserva Federal. Desde luego no faltan los aguafiestas como el señor Larry Summers, que advierte que deberían tener un conductor designado que no haya bebido demasiado, o más bien que no den por hecho que el trabajo de la Reserva Federal ya está terminado. En el caso que los mercados parece que ven demasiado remoto de que la inflación comience a rebotar y se reactive el ciclo de alza en las tasas del Fed, podría haber reacciones abruptas, pero en sentido opuesto a las que vimos esta semana, entonces mucho ojo. Pero eso ocurriría en el muy largo plazo, que para los traders sería poco más de una semana, en lo que sale el siguiente dato de inflación en Estados Unidos, así que mientras tanto hay que aprovechar para hacer ganancias que abulten los bonos de este fin de año. Como decía, la Reserva Federal dejó sin cambio su tasa de interés de referencia y en su comunicado siguen mencionando explícitamente el endurecimiento adicional de la política monetaria que sea apropiado para regresar la inflación al 2%, pero tal parece que los mercados ya se habituaron a la advertencia y no la consideran muy probable. La pieza de información que generó la mayor parte de la fiesta fue una fuerte desaceleración en el empleo, ya que durante octubre se crearon 150,000 empleos no agrícolas, la mitad de los generados en el mes de septiembre y casi 30,000 menos que los que se tenían anticipados, pronosticados. La tasa de desempleo repuntó de forma marginal para alcanzar 3.9%, que sigue siendo un nivel muy bajo, y las remuneraciones medias por hora crecieron 0.2%, ligeramente por debajo del 0.3% anticipado, lo que permitió que la tasa anual se redujera a 4.1%, como pueden ver aquí. Estos datos sugieren que el mercado laboral, que ha estado al rojo vivo por varios meses, parece estar comenzando a enfriarse, lo que en teoría es positivo para permitir que la inflación siga descendiendo. Hay que tener cuidado, sin embargo, que el descenso de la inflación al ritmo requerido todavía no es un hecho y podría haber sorpresas en el camino, como por ejemplo impactos producidos por los conflictos geopolíticos que están floreciendo por todos lados o por el clima extremo que hemos tenido a lo largo del año. Pasando a los indicadores de México, las finanzas públicas están mostrando un perfil cada vez más descuidado. Por el lado de los ingresos, en septiembre se registraron fuertes caídas en la parte petrolera del gobierno federal debido al apoyo que le están dando a Pemex y a pesar del cual en el acumulado del año los ingresos de Pemex registran caídas importantes. Si bien los ingresos tributarios tuvieron buenos resultados en septiembre, los no tributarios se cayeron con fuerza tanto en el mes como en el acumulado del año. El gasto neto total está creciendo con mayor fuerza a los ingresos, lo que en buena parte se explica por el mayor costo financiero de la deuda ante el aumento en las tasas de interés. Como resultado, hay un deterioro importante tanto en el déficit fiscal como en el balance primario, lo que significa una postura fiscal menos disciplinada. La deuda pública total alcanzó en septiembre un monto de 15.2 millones de pesos,
con un aumento de 4.2 millones de pesos en lo que va del sexenio. En esta gráfica podemos ver la forma en que ha crecido la deuda pública en los últimos años, y para dimensionarla de mejor forma, si la dividimos entre el número de personas ocupadas, en esta otra gráfica podemos ver que llegamos a 439,000 pesos por persona ocupada, un aumento de 95,000 pesos por persona en lo que va de esta administración, un aumento considerable. Por otro lado, el consumo privado registró otro fuerte crecimiento en agosto, ahora por 0.47% mensual, con cifras desestacionalizadas, manteniendo una sólida tendencia ascendente como ven aquí. El consumo en servicios nacionales apenas sí creció 0.04% en agosto, manteniéndose básicamente estancado desde hace varios meses, como ven en la gráfica. Lo que ha venido creciendo con mucha fuerza es el consumo de bienes importados, como ven en esta otra gráfica, con un fuerte repunte de 2.95% mensual en agosto, explicado en gran medida por la fortaleza del tipo de cambio. La inversión continuó mostrando resultados francamente increíbles, con un crecimiento de 3.1% mensual en agosto, acumulando una extraordinaria expansión de 31.5% en el año. La mayor parte del crecimiento de la inversión se ha registrado en construcción, con un aumento de 5.2% en agosto y un acumulado anual de 47.4%. Al interior de la inversión en construcción hay un gran contraste, ya que el referente a residencial se contrajo con fuerza en agosto 3.6%, como ven en la gráfica, y se mantiene en una tendencia descendente en lo que va del sexenio. El componente de inversión en construcción no residencial, en cambio, creció un extraordinario 10.9% en agosto para llegar a un acumulado asombroso de 96.2% en el último año. Si vemos la desagregación entre inversión privada y pública en cifras originales, porque no encontré y no creo que el INEGI tenga estas cifras desestacionalizadas, resulta que la inversión privada es la que está creciendo con fuerza un 32.2% en el último año. La inversión pública también crece fuerte 30.5% anual, a pesar de lo cual sigue lejos de los niveles alcanzados en años atrás, como pueden ver aquí. Si vemos la inversión en construcción, la parte privada registra una expansión de 50% en el último año, mientras que la construcción pública ha crecido 38.4% en el mismo lapso. Regreso un momento a la inversión en construcción no residencial a la gráfica con su increíble crecimiento de 96%. Estamos viendo un crecimiento verdaderamente extraordinario en este renglón, como no se había visto en el pasado reciente, pero hay cosas que no cuadran bien y que les he venido comentando en el programa. Ahora les voy a presentar más de estas cosas que parece que no hacen mucho sentido. Si algo se requiere para la construcción no residencial son materiales como cemento y acero. Pero si vemos la producción de cemento que aquí tenemos en millones de toneladas, es decir, es la producción real, no encontramos nada parecido a un repunte extraordinario, sino que vemos que la producción lleva varios años básicamente estancada. Si vemos la producción de los complejos siderúrgicos, hablando de acero, que tenemos aquí en millones de pesos, encontramos un fuerte repunte en el 2021 y 2022, pero en los últimos meses viene declinando respecto al pico que alcanzó a mediados del 2022 y declinando fuerte. Me pregunto entonces, ¿con qué se está construyendo en este país si no es con cemento y acero? ¿Será con pura saliva? No sé, en fin, de verdad que encuentro muy difícil de creer el boom en la construcción no residencial, a menos que sea inversión, como ya había comentado en otro programa, en terrenos, que es una posibilidad, aunque eso podría representar una inversión para las empresas, pero para la economía no agrega ningún valor hasta que ese terreno se desarrolla. En fin, pasando al siguiente tema, el INEGI publicó el avance en las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que pueden ver aquí en este cuadro. El PIB creció 0.9% respecto al trimestre inmediato anterior, lo que es una tasa sólida de crecimiento. A su interior, las actividades primarias, que se refieren básicamente a producción agropecuaria, forestal y pesquera, crecieron un sólido 3.2%. La industria creció un sólido 1.4% impulsada, como ya vimos, por la construcción, mientras que los servicios crecieron a un ritmo más modesto de 0.6% en el trimestre. En este avance no se presentan las cifras desagregadas, vendrán en unas semanas más. Por otro lado, el financiamiento de la banca comercial al sector privado creció
en sus principales componentes durante septiembre, como podemos ver aquí en esta gráfica. El crédito al consumo, aquí en la línea azul claro, fue el más dinámico y el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial repuntó ya un poco, como ven aquí en las barritas anaranjadas. Aquí me pregunto, por cierto, si el extraordinario boom en la construcción no residencial se está financiando con puro capital de los inversionistas, porque no se está financiando con crédito bancario, que aquí verían en la parte empresarial, lo que agrega otra pieza al misterio. Los principales componentes del crédito al consumo siguieron creciendo, como ven en esta otra gráfica, siendo el crédito de nómina en la línea azul claro el que más se ha expandido respecto al punto de arranque de esta gráfica en enero del 2018. El crédito para la compra de bienes durables se ha estancado, pero hay una marcada estacionalidad en la serie dictada por el Buen Fin que se realiza en noviembre, que es cuando los hogares aprovechan las promociones para hacer compras de este tipo de bienes. Las remesas que reciben los hogares en México procedentes de los paisanos trabajando en el extranjero sumaron 5.6 miles de millones de dólares en el mes de septiembre y, como pueden ver aquí en la gráfica, el monto de las remesas se ha estacionado cerca de este nivel ya por 5 meses seguidos. El monto promedio de las remesas fue de $403, bastante parecido a lo que se ha observado en los últimos 4 meses. Si vemos el monto en pesos, podemos notar que en los últimos 6 meses la remesa promedio ha sido ligeramente inferior a los 7,000 pesos, cuando en el 2022 alcanzaba montos de más de 8,000 pesos. La fortaleza del tipo de cambio ha representado menos dinero para los hogares que reciben estas remesas. El número total de remesas también se ha mantenido más o menos estable en los últimos 4 meses, sumando poco menos de 14 millones de envíos al mes. Banco de México publicó los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado que pueden ver aquí en este cuadro resumen. Los cambios fueron moderados y dentro de la tendencia que habían venido mostrando en meses previos. El crecimiento del PIB se elevó un poco a 3.25% para 2023 y 2.02% para el 2024. Otra reflexión, por cierto, relacionada con el misterio del boom en la construcción no residencial que debería estarse reflejando en una marcada mejoría en las expectativas de actividad económica en el futuro, pero por lo pronto para los economistas del mercado pues siguen viendo una fuerte desaceleración en el PIB en el 2024. Otra pieza del misterio. La inflación general se redujo un poco a 4.61% en el 2023 y 4.01% en el 24. La inflación subyacente aumentó marginalmente a 5.23 y 4.05% para el 23 y el 24. En esta gráfica puede verse la trayectoria esperada por parte del mercado para la inflación general y subyacente en términos anuales, y noten que viene un rebote en la inflación a partir del mes de noviembre. La inflación subyacente, que recordemos da una mejor idea de la tendencia de mediano plazo de la inflación, desciende a un ritmo bastante gradual y parece estabilizarse ligeramente, pero por arriba del 4%, es decir, por arriba del rango de variabilidad aceptable para Banco de México. Regresando al cuadro, el pronóstico del promedio del mercado para el tipo de cambio al cierre del año aumentó de forma llamativa a 18.02 pesos por dólar para el 2023 y 18.89 para el 2024, respondiendo a la depreciación que había presentado el peso en días previos a la recolección de la encuesta. Para la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año, hubo cambios a notar marginal en el caso del 2023, que sube a 11.25, pero más importante a 9.23% para el 2024, y en esta ocasión ya se incluyeron los pronósticos para el cierre del 2025 con una expectativa de 7.52%. ¿Se acuerdan cuando la tasa estaba en 3%? Difícilmente volveremos a ver esos niveles por un buen tiempo, aunque como hemos visto en las cifras de crecimiento y crédito bancario, parece que las tasas de interés más altas le están sentando bien a la economía. Los pronósticos de crecimiento en los asegurados en el IMSS y de crecimiento del PIB de Estados Unidos también mostraron una mejoría modesta. En otro orden de ideas, el gobierno presentó un conjunto de medidas de gasto para ayudar a la gente de Acapulco. Llama la atención que ya se presentaron estas medidas, pero todavía no se ha presentado un diagnóstico certero que permite evaluar la magnitud de la devastación y que permita coordinar a las diferentes herramientas que tiene el Estado para la atención de la emergencia. El monto determinado por Hacienda es de 61.3 miles de millones de pesos, algo así como 3.500 millones de dólares. Para que se den una idea,
de los daños producidos por los huracanes que han tocado tierra en Estados Unidos, que es de donde viene la estadística, promedian algo así como 22,000 millones de dólares, siendo el huracán Katrina el más devastador con 195,000 millones de dólares. El huracán Otis es el primero en registrarse como categoría 5, golpeando de lleno un puerto del tamaño de Acapulco, por lo que los daños, que se han estimado en 15,000 millones de dólares, parecen bastante poco. Regresando al cuadro de Hacienda, no podemos dejar de notar que los primeros renglones de ayuda pues son los programas sociales y electorales, diría, del presidente, en lugar de canalizarse de forma directa a la población. Pero para no perder mucho tiempo en el tema y no hacer corajes, basta decir que lo que se ha anunciado hasta el momento es muy poco y muy poco pensado. En el entorno global hubo una noticia que llamó mi atención y sobre la cual hay que reflexionar. En el Congreso Nacional de Mujeres de China, que se realiza cada 5 años y que desde luego estuvo liderado por los hombres, el líder chino Xi Jinping pidió a las mujeres regresar a los roles tradicionales para casarse y tener bebés, que es algo que le urge al Partido Comunista. La noticia llama la atención porque además de resaltar el serio problema demográfico que tiene China, refleja una visión tan arcaica de las cosas que apunta hacia mayores problemas para China en el futuro cercano, ya que esa mentalidad comunista del líder que concentra y esgrime el poder, pues difícilmente podrá encontrar el camino hacia la prosperidad de su país y las soluciones que requiere. Es triste ver que en el mundo hay varios países que están buscando obtener la cooperación de sus ciudadanos de manera forzada o apelando a ideales que solo son fantasmas de un pasado que ya se nos olvidó, pero fue terrible para muchos. Cuando el mundo necesita líderes con una visión poderosa y bien enfocada para construir la prosperidad que anhelamos todos, lo que tenemos son líderes que solo entienden de poder y del uso de la fuerza. En fin, ya veremos si las mujeres en China encuentran atractivo regresar a los hogares para complacer a su partido comunista y a su despistado líder, al que de verdad le convendría ajustar su visión para ayudar mejor a su propio pueblo. La semana que inicia tendremos la información más importante para México el día jueves y el viernes, con las cifras de inflación del mes de octubre, la decisión de política monetaria de Banco de México, que pinta para ser nuevamente aburrida y sin cambios importantes y sin sorpresas, y finalmente el viernes tendremos las cifras de la producción industrial del mes de septiembre, en las que veremos si continúa el milagro mexicano de la construcción de obra pesada. En Estados Unidos no habrá cifras o eventos relevantes, por lo que habrá que ver cómo marchan los mercados en una semana sin indicadores económicos. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión del psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que nos dice: podemos estar ciegos a lo obvio y estamos ciegos a nuestra propia ceguera. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás buscando algo que no encuentras por ninguna parte y de repente lo ves ahí frente a tus ojos? Bueno, esto es solo parte de a lo que se refiere Kahneman. Si lo piensas un poco, te darás cuenta que en realidad vemos con la mente más que con los ojos, y para ilustrar esto te presento 2 ejemplos. ¿Qué ves en esta primera imagen? Las personas que nunca han tomado lecciones de música verán simplemente un montón de símbolos curiosos con algún tipo de estructura. Las personas con algo de instrucción musical verán una partitura que contiene las notas de una melodía, y las personas que han estudiado piano reconocerán rápidamente que aquí están las primeras notas de una hermosa pieza de música para piano, la famosa Para Elisa de Beethoven, e incluso escucharán la melodía en su cabeza. Probemos ahora la siguiente imagen, que es lo que ven aquí. La mayoría de las personas que no estamos familiarizados con las runas vikingas veremos simplemente algún tipo de escritura presumiblemente antigua, mientras que los que sí sepan leer las runas vikingas verán que esta es la receta para preparar sus chilaquiles con bacalao. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que vemos con la mente, pero especialmente con los conocimientos y experiencias que hayamos acumulado en ella. Si quieres desarrollar una visión más poderosa que encuentre las soluciones a los problemas que enfrentas cotidianamente con mayor facilidad, te conviene ampliar la cantidad y variedad de conocimientos en tu inventario, y eso se logra leyendo
cada vez más. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les sean de utilidad y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara o que nos manden un correo, sobre todo diciéndonos qué les gusta del programa. Y con esto terminamos este programa número 339. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.